para acceder a la ermita. Yo la verdad que no me voy a parar tanto a las cuestiones de técnicas constructivas, sino que voy a intentar dar un marco más o menos cultural que provoca que Balbón se sitúe en este sitio y no en otro, y cuáles son de alguna manera los aspectos económicos de la villa de Valencia de Alcántara y toda la comarca que hacen de este sitio un ítem verdadero del territorio, ¿no? Bueno, pues como veis, en realidad estamos casi en la división de aguas de los dos ríos. Tanto de aquella zona de allí tenemos la zona del Guadiana, esta zona de aquí todavía corre hacia el Tajo, y de aquí toda la zona de la cuenca hidrográfica del Tajo. Eso es uno de los primeros aspectos más fundamentales que tenemos que señalar, ¿no? La situación territorial que tiene esto para los ciudadanos de las diferentes aldeas que durante la Edad Media están situadas en esta zona. Bueno, en cuanto a la etimología, o sea, el Balbón, ¿no? Bueno, mucha gente se refiere a ella como Valle Bueno, una palabra que puede venir del portugués, Balbón, pero bueno, yo creo que tiene que estar más en consonancia con las repoblaciones, con las repoblaciones que tienen sentido en el siglo XIII, a partir de la conquista cristiana, como un léxico propio del galaico portugués, Balbón, porque también hay otros términos que nos recuerdan a eso en nuestro pueblo, como puede ser, por ejemplo, Baluengo, un valle luengo, no valle largo. Otras personas dicen que la ermita se construyó en este sitio porque hay una serie de peregrinos que vienen de la villa de Balbón, en Francia, cerca de la zona de Niza, en lo que se conoce como los Alpes Mediterráneos, y que deciden de alguna manera realizar pues una construcción en honor a Balbón, a María de Santa María de Balbón, y bueno, pues cada uno que estipule cuál es lo pertinente. Es posible que esta zona de aquí estuviera poblada anteriormente al siglo XV, y seguro que había algún tipo de arquitectura propia del mundo romano, porque hay determinadas villas que están en esa zona de por allí de lo que es el Quinto, lo que se llama la Torre Albarrajena, y otros elementos como puede ser una calzada romana que sale de la zona de la Vía de la Plata hacia Amaya. Entonces es posible que toda esta zona de aquí, pues como digo, estuviera poblada anteriormente, y seguro que había algún tipo de estructura propia aquí. En cualquier caso, eso tendrán que ser los propios arqueólogos en el futuro los que determinen si efectivamente alguna de estas piedras pues, formaba parte o no de esas construcciones. Pues la historia de Balbón, lo que conocemos por los escritos, en realidad tenemos que remontarlos a unos visitadores que vienen aquí en 1551 de la Orden de Alcántara, se llaman Fray Pedro de Gutiérrez y Fray Pedro Manrique, que hablan de que hay una pequeña capilla que tiene unos techos de madera y que requiere de una serie de tratamientos para que sea lo que se llama perpetua, es decir, madera no tiende al colapso, y por tanto necesitaba de una serie de bóvedas de cantería que le diera más estabilidad a toda la ermita. Entonces, en ese contexto no aparece, sino que estaba reinando Felipe II, y en 1569, con todo el auge económico que estaba viviendo Extremadura en esos momentos, destina parte de esos dineros a hacer varias obras pías, reconstrucciones de murallas, etc. Para entender por qué hay tanto dinero en Extremadura en esos momentos, tenemos que irnos de nuevo un poco más atrás, a Isabel. Posiblemente hayáis visto en la serie pues, la guerra civil entre Isabel y Juana la Beltraneja, ¿no? Pues digamos que la Orden de Alcántara en ese sentido juega a favor de Isabel, y es una zona donde no hay tantos conflictos, y finalmente pues hay una serie de estabilidad político-económica que determinará que durante unos años se pueda ir manteniendo esa construcción de la que hablo, y posteriormente una nueva guerra civil que vendrá con los comuneros de Castilla en 1521, que de nuevo corta todas las redes de comercio norte-sur en torno a la Vía de la Plata. No sé si ustedes lo sabrán, pero Valencia de Alcántara es la zona en la que acaba lo que se llama la ruta zamorana de la Mesta, y es una zona en la que habitualmente ganaderos de la zona del norte venían a hacer los agostaderos, y pues utilizaban todos los pastos de toda la zona, tanto de las esquísticas como de las batolíticas de granito, pues para el ganado bicaprino, o sea, vacas y ovejas y cabras fundamentalmente. Todo eso lo que procurará es que la villa y la Orden de Alcántara se vaya enriqueciendo con los años,
y, como digo, toda una serie de cantidades ingentes de dinero que provocará efectivamente renovaciones, de nuevo, en obras pías, y es lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, nos encontramos con Felipe II en los años de 1569. ¿Vale? Pues efectivamente Extremadura tenía un aumento demográfico, se revitaliza el comercio tras las guerras civiles con los comuneros, se revitaliza la ganadería y Valencia Alcántara pues se lucra de todo ello. Se comienzan así una primera fase de las obras bajo Lope de Ordieta, que en ese momento también se encontraba, y por eso estamos aquí un poco, se encontraba haciendo obras ya en la iglesia de Rocamadour, que se habían iniciado previamente a la boda regia y que se perdurarán prácticamente después de los saqueos portugueses, ingleses, etcétera, hasta prácticamente el siglo XVIII. De hecho, varias capillas serán destruidas, en la capilla que se llama Vinagre, de Juan Vinagre, en la iglesia será destruida durante estas contiendas con el reino portugués. Una primera fase constructiva que lo que se procura es, como digo, quitar todo ese entramado de tablas de castaño, según cuentan las historias, ¿no?, de castaños que tiene el tejado, y aumentar lo que es la nave central. Así se forma una primera nave de 20, que no se observa, porque la verdad es que esto es una remodelación de la posterior, de 20 pies de largo y 20 de ancho, con una pequeña sacristía que tenía 10 pies de ancho y 10 pies de largo, y una pequeña casa, que la veis ahí. En principio creo que es la casa, según vamos subiendo ya me han dicho que es posible que no, que sea un lugar de acuartelamiento, etcétera. Pero bueno, las crónicas hablan de que posiblemente esa fuera la casa del sacristán, del mayordomo de la ermita, que tendría 2 plantas y donde además se le facilitaría una serie de abrevaderos en los entornos, junto con zonas de pasto, zonas de regadío en las zonas bajas, etcétera. Una primera fase constructiva que vendría de alguna manera, pues eso, a reavivar todo lo que es la ermita y todo el culto en torno a la iglesia. Una segunda fase constructiva. Tú, como vas a hablar mucho de la fase constructiva ya en cuestiones de... Tú sigue hablando. Vale, una segunda fase constructiva que, como digo, sigue Lope de Ordieta. Bueno, la verdad es que lo he dicho mucho de él, es un charro, un salmantino que está trabajando en la zona aquí, y bueno, pues le encargan la renovación de la segunda, o sea, de la primera fase constructiva de la ermita de Valor. Una segunda fase constructiva, como digo, que intenta ampliar un poco esa primera fase, es decir, de los 20 pasos primero que teníamos, intentar llevárselo a 30 por 20, y de nuevo las obras de Rocamadour impiden un poco el desarrollo normal de la construcción, lo que hace que se retarde y que finalmente sea solo a finales del siglo XVI, cuando en una tercera fase constructiva, ya bajo Juan Bravo, que es un brocense de carácter renacentista, que estaba trabajando con Pedro de Ibarra, el que se encarga de las obras para finales, digamos, el que da el aspecto actual no la decadencia, sino el florecimiento de la ermita.